sí. Es trágico, les diría. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta lo que es el agua. Estando del otro lado del charco, la desperdiciamos, la desechamos, las derramamos, pero cuando no la tenés, te entra la desesperación. No hay una escasez de agua real si no fuera por una mala gestión. Es desolador, ¿no? Es desolador. Esto es una emergencia, es una emergencia. Vos hablabas de falta de agua. Por ahora no, pero es cuestión de días, hay que Pablo. cuidarla. Acá se habla de 4 o 5 días. Claro. Exactamente. Sequía mortal, sequía mortal, sequía mortal. Esto es culpa de todos, esto es culpa de todos, esto es culpa de todos. El panorama es desolador. Uruguay atraviesa por la peor sequía en 70 años y las consecuencias son evidentes, más aún en la capital. El gobierno anunció que en menos de 10 días Montevideo simplemente se quedará sin agua potable. A los perros, a los gatos, a las mascotas hay que darle agua mineral. No le podés tampoco dar agua de la canilla. Si no llueve, va a haber un lapso en el cual el agua no sea bebible. La crisis comienza a desesperar, por eso muchas personas han llegado a supermercados y tiendas para abastecerse. Es muy salada, está muy salada y hay veces que, sobre todo la zona de Montevideo, tiene un olor bastante turbio. No es potable, no se puede tomar, entonces tenés que empezar a comprar, pero eso no es viable para todo el mundo. En las regiones del norte, esta vez por el incremento de casos del síndrome de Guillain-Barré. Inyectarle yoduro de plata es... Y hay una alerta epidemiológica lanzada por el Ministerio de Salud por los casos de un síndrome que se conoce como Guillain-Barré. Inyectarle yoduro de plata es... Preocupación en Perú debido al aumento inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré. ¿Cómo te puedo decir? Hasta la gente de campo se ve mal ahora. No pueden criar los animales, no tienen pasto. En los últimos años, el nivel del río Paraná ha descendido hasta mínimos históricos. Las orillas son cada vez más anchas y los bancos de arena más grandes. La temperatura en la Tierra aumenta. Es una realidad fuera de discusión a estas alturas del siglo XXI. Las consecuencias del cambio climático son múltiples. Afectan a la economía, a los flujos migratorios, al comercio, la agricultura, a nuestra alimentación. Y todo ello tiene una base fundamental: el agua dulce y potable. Sin ella, nuestra vida en este planeta sería imposible. Agua y temperatura global están unidas de manera inevitable. El cambio climático reduce el agua disponible. Su control se está convirtiendo en un eje sobre el que giran poderes políticos, militares y económicos. Es lo que expertos llaman la geopolítica del agua, en medio de un creciente estrés hídrico. El agua dulce es un bien cada vez más escaso y disputado. En un mundo con un tablero geopolítico en plena recomposición, ¿estamos ante una era de las guerras del agua? Sembrar nubes. Se los vamos a contar porque la Fuerza Aérea Uruguaya, poderes políticos, militares y económicos, solicitó a una empresa chilena este mecanismo que tiene que ver mucho con la química. Inyectarle yoduro de plata es... en momentos tan complicados como los que vive Uruguay. Inyectarle yoduro de plata es... Si bien hoy en día no es posible crear una nube, la tecnología disponible permite generar precipitaciones a partir de una nube que ya está en el cielo. A eso se dedica la empresa chilena Metec. Sembrar una nube, básicamente es sacarle más provecho, es como estrujarla un poquito, digamos. Lo que hacemos es inyectarle yoduro de plata, es muy salada, está muy salada. Inyectarle yoduro de plata es... Y hay veces que, sobre todo la zona de Montevideo, tiene un olor bastante turbio. Inyectarle yoduro de plata. No es potable, no se puede tomar. Inyectarle yoduro de plata. Inyectarle yoduro de plata es...
Las mamás no pueden bañar con agua de la canilla a sus chicos. Claro. Tienen que bañarlos con agua mineral. Miren hasta qué punto Lleno hemos de llegado. sal. Después no podés... Exactamente. Bañarte tiene que ser baños con agua tibia, no caliente, porque es agua salada. Inyectarle yoduro de plata es... Porque es agua salada, han cambiado hasta el jabón, los pelos te quedan duros, la piel se te resquebraja. Exactamente. Sequía mortal. Inyectarle yoduro de plata. Tuvieron que abastecerse del Río de la Plata, donde ellos tienen mucha sal, Vos sabés que a los perros, a los gatos, a las mascotas hay que darle agua mineral. No le podés tampoco dar agua de la canilla. donde ellos tienen mucha sal. Inyectarle yoduro de plata. En las regiones del norte, esta vez por el incremento de casos del síndrome de Guillain-Barré. Las plantas están, no sé si secas, pero caídas, digamos, las hojas caídas, porque evidentemente el agua con sal las perjudica. El tema es que se termina el agua potable, chicos, porque el agua es mitad, pongámosle, salada. Inyectarle yoduro de plata. Y mitad potable, y mitad dulce. Está terminando el agua dulce. Esta vez por el incremento de casos del síndrome de Guillain-Barré. Inyectarle yoduro de plata. Esta vez por el incremento de casos del síndrome de Guillain-Barré. Su control se está convirtiendo en un eje sobre el que giran poderes políticos, militares y económicos. Hola hermanos, que tengan un recontra mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmun. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, danos una doble porción del Espíritu Santo de Jesús. Danos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Padre amado, nuestro corazón está abierto y esperamos ansiosos la bendición del Espíritu Santo de Jesús. Ayúdanos a tener nuestra casa limpia, pura y dispuesta para que nuestro Señor Jesús venga y habite entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow, hermanos! Este es un video de locos. Voy también a responder una duda que un hermano me envió por email, pero de nuevo le voy a dedicar una gran parte a este video a mostrar los eventos proféticos y apocalípticos que están ocurriendo de una manera rápida y que además se intensifican, hermanos. Miremos cómo día a día este sistema financiero digital de la bestia está avanzando imparable. Es decir, se suponía que el mundo entero debía tenerle un poco de temor a este sistema financiero digital global, sabiendo que estaba claramente predicho en el Apocalipsis. Creo que no hay alguien que no haya leído eso, de que habrá un gobernante global que impida que las personas puedan comprar y vender, y para eso obviamente se necesitaría una moneda digital global. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, el mundo avanza precisamente en esa dirección, estableciendo monedas digitales globales. Y como ya dije en un video pasado, no existe tal cosa como euro digital y dólar digital, como si fueran dos monedas distintas. Todo lo que sea digital es lo mismo al fin y al cabo. Está en el internet y es simplemente un bit de información. Pero miremos esta noticia que ha salido, en donde ya se empezó a ensayar. Es decir, ya no es algo que esté oculto, sino que ya es una realidad. El sistema de pagos de Estados Unidos llamado FedNow, el cual ya no requiere el banco como intermediario para enviar un pago.
sino que simplemente ahora es la Reserva Federal la que directamente será la intermediaria. Además, recordando que la Reserva Federal de Estados Unidos no es ni reserva, porque no almacena nada, ni tampoco es federal, porque no le pertenece al gobierno de Estados Unidos. Es una entidad privada. Son banqueros privados los que ahora pretenden manejar el sistema financiero de Estados Unidos, que es lo mismo que manejar el sistema financiero global. Entonces, este sistema llamado FedNow pretende o está ya actuando como intermediador entre dos partes en una transacción. Aunque ellos siguen manteniendo el sistema bancario, es obvio que lo están derrumbando porque de repente ya no se requiere el banco. O si ellos darán cualquier excusa para decir que sí se requiere un banco, la realidad es que no se requiere, porque ahora la Reserva Federal ejercerá como intermediario. De esa manera tú le haces un pago a alguien y ese pago ya no tendrá que esperar esos 3 días que a veces había que esperar cuando tú enviabas un dinero de un banco a otro. Ahora no, porque ahora la Reserva Federal simplemente es la que aplicará esos pagos. Y entonces ese pago estará representado inmediatamente en la cuenta de la otra persona. Finalmente es obvio que están derrumbando el sistema bancario, aunque ellos digan que no. Y eso, hermanos, es algo bastante apocalíptico, porque, por supuesto, para que alguien pueda bloquear a una persona para no poder comprar ni vender, se requiere también que el sistema bancario colapse. Y por otro lado, no olvidemos, hermanos, que cuando el gobierno tiene conocimiento en tiempo real de cuánto dinero tienes, porque tu dinero ahora es dinero digital, pues eso quiere decir que ya tu dinero no te pertenece realmente a ti, porque ahora quiere decir que ya no tienes privacidad, y si no hay privacidad tampoco hay propiedad privada. Si el gobierno sabe en tiempo real qué dinero tienes, en cualquier momento el gobierno, en caso de una crisis, o como a ellos les fascina llamar un estado de emergencia, Esto es una emergencia, van a tomar parte de tu dinero, sabiendo exactamente cuánto dinero tienes. Por supuesto, no solo de ti, sino de cualquier persona o de todas las personas. Es decir, que cuando todos tengamos el dinero digital, realmente ese dinero ya no nos pertenece. Ya no estamos en un sistema capitalista, aunque ellos quieran seguirlo llamando capitalista y quieran hacernos creer que ese dinero nos pertenece. La realidad es que no es así por principio. La única manera de que algo realmente te pertenezca es que tú puedas guardarlo sin que el gobierno realmente pueda saber en tiempo real qué es lo que tienes. Y luego, por supuesto, tú vas y declaras impuestos y revelas lo que tienes. Eso es muy distinto a que el gobierno se meta diariamente, segundo a segundo, a tu cuenta bancaria y sepa cada movimiento financiero que tú haces. Alguien dirá que el que nada debe, nada teme. Y sabemos que esta será la agenda usada por ellos para desplegar este sistema financiero digital. Pero esto no se trata de eso. Se trata de que la privacidad es un principio del capitalismo y que donde no hay privacidad, no hay capitalismo. Eso es de lo que se trata. Y luego vemos este video en Nueva York, en donde sus habitantes se quejan por los altos precios de los alquileres. Y luego una mujer dice una palabra clave. Ella dice que en Nueva York sus habitantes están en la miseria. Muy angustiadas tras el aumento de las rentas que acaba de aprobarse en Nueva York. El incremento ocurre por segundo año consecutivo y afecta a inquilinos que viven en apartamentos que se supone deberían ser más asequibles. Fabiola Galindo tiene las reacciones y las opciones de los afectados. Protestan porque por segundo año consecutivo sus alquileres subirán de precio, mientras dicen que sus salarios no se han recuperado desde la pandemia. Mira cómo está el público aquí, porque ellos tienen que estar conscientes de que no, de que eso no se puede. Estamos en la miseria.
Estamos en la miseria. Es tremendo, hermanos, porque es una palabra que nos recuerda a aquella novela escrita por Víctor Hugo llamada Los Miserables, la cual se desarrolló durante la época de la Revolución Francesa. Muy interesante. Y los protagonistas eran personas que precisamente vivían en la miseria absoluta. Y eso ocurría durante la Revolución Francesa. Y así que nosotros sabemos que lo que esa mujer ha dicho en Nueva York, diciendo que sus habitantes están en la miseria, es clave porque sabemos que los eventos que ocurrieron durante la Revolución Francesa se van a repetir y se están repitiendo al pie de la letra, hermanos. Y entre esos eventos era que la mayoría de personas en Europa estaban en la miseria. Eran personas que ni siquiera tenían dinero para comprar sus alimentos. Este es precisamente el motivo de la historia del escritor Víctor Hugo, donde los protagonistas de esta novela tenían que recurrir a medidas desesperadas para poder alimentar a su familia, desde una mujer que tuvo que prostituirse hasta niños huérfanos que vivían en la calle, pasando también por un ex convicto, el cual tenía un pasaporte amarillo, el cual lo estigmatizaba y hacía que toda persona que viera ese pasaporte amarillo quisiera expulsar a esa persona de donde sea que estuviera. Es de locos, ¿te recuerda algo? Todo está vinculado. En la medida en que ya hemos estudiado cómo estos eventos se están repitiendo, tal y como ocurrieron en la Revolución Francesa. No olvidemos que en aquellas épocas, en los años previos a la Revolución Francesa, se desató una terrible inflación. Los impuestos que imponía la monarquía europea eran astronómicos. Y también había una alta corrupción estatal y además religiosa. ¿Te recuerda algo? Por otro lado, la Revolución Francesa también coincidió con una revolución industrial que dejó a millones de personas sin empleo y que aumentó los problemas sociales. Te recuerda a una revolución que está ocurriendo en estos momentos llamada la revolución de la inteligencia artificial o cuarta revolución, plop, y que además ya se nos ha dicho que dejará a millones de personas sin empleo, convirtiéndose en lo que el pensador despoblacionista Yuval Harari ha llamado la generación inútil. ¡Wow, hermanos! Grábate esa palabra. Inútil. Generación inútil. Es de locos. Recordemos, hermanos, aquella noticia en la cual los inmigrantes tampoco podían ya ni siquiera trabajar en McDonald's, porque ahora serían reemplazados por robots. Recontra prop. Así que todo se está repitiendo al pie de la letra. Sin embargo, en los tiempos de la Revolución Francesa, pasamos de una sociedad que estigmatizaba a los miserables, a los desvalidos, a los inútiles, a una sociedad que los protegía, que quería darle derechos humanos, voz y voto, para convertirlos en mejores personas. Pero ahora, hermanos, vamos a ver ocurrir el evento opuesto. Pasaremos de una sociedad que protege a los desvalidos, a los inútiles, a los que no tienen empleo, y que tienen derechos humanos, voz y voto, inclusive si son delincuentes, tienen derechos humanos, pero ahora esto se revierte y entonces pasamos a una sociedad que le quita de nuevo los derechos humanos, la voz y el voto a aquellos ciudadanos inútiles, desvalidos, miserables, recontraplop. Todo se está revirtiendo a como era antes de la Edad Media, tal y como yo se los había profetizado. ¿Será así entonces como hoy estamos presenciando el advenimiento de un pasaporte verde? Y por supuesto, claro que habrá también un pasaporte amarillo y uno rojo, aunque ellos no lo mencionan. Si hay un pasaporte verde, es obvio que habrá otro con el color amarillo y el rojo. Y así vamos de nuevo a tener personas estigmatizadas y excluidas de la sociedad
que tendrán que andar por ahí mudándose de pueblo en pueblo, tal y como le ocurría al protagonista de la novela Los Miserables. Es impresionante. Este señor exconvicto de la novela de Víctor Hugo se llamaba Jean Valjean, un exconvicto que, por tratar de alimentar a su familia, está mal, aclaro, robó pan. Y fue condenado a 5 años de prisión. Y luego, por quererse fugar, le subieron la condena a 15 años de prisión. Finalmente, cuando Jean Valjean sale pagando su deuda con la sociedad, salió de prisión, pero luego siguió siendo estigmatizado porque le pusieron un pasaporte amarillo. Eso era lo que ocurría en aquellas épocas. Las personas lo olvidaron todo, porque así somos los seres humanos. Pasan 5 años y ya no nos acordamos de nada. ¿Y será que todo se repite al pie de la letra una y otra vez? ¿Qué opinan ustedes? Cuando vemos ahora al ultraderechista, que además tiene un pasado comunista, el señor Nayib Bukele, metiendo preso a toda persona, nada más porque tiene un tatuaje. Recontraplop. Es impresionante. Entonces, un pandillero se arrepintió de haber participado de una pandilla, pero agárrenlo porque tiene el tatuaje, tiene la cara tatuada. Eso es suficiente para torturarlo, para obligarlo a agacharse y para frotarle su cara con la espalda desnuda de otro preso. Recontraplop. ¿Qué nos quiere decir todo esto, hermanos? Cuando vemos un nuevo sistema de pagos digital llamado FedNow en el país de los derechos humanos, porque la privacidad es un derecho humano. Y ahora entonces, ¿qué pasa? ¿No hay privacidad? ¿Se cayeron los derechos humanos? No olvidemos, hermanos, como ya les he dicho, cuando el dinero físico pasa a virtual o digital, pues entonces el dinero ha desaparecido. Muchas personas, cuando esto ocurra, van a quedar en una situación de pobreza extrema, es decir, que van a ser los miserables del siglo XXI. Y por supuesto que Dios no quiere para ti que tú seas uno de esos miserables. Entonces veremos a millones de personas viviendo con ayudas del gobierno porque no habrá empleo. Son lo que Yuval Harari ha llamado esa generación inútil. Es un título horrendo, pero todo está relacionado, hermanos, y vamos a ver cosas tremendas en este video. Pero miremos cómo esa generación que ya no consigue empleo porque la inteligencia artificial le quitó la capacidad de conseguir empleo, esa generación recibirá una tarjeta alimentaria, porque ni siquiera hay dinero en las calles, y solamente los que tienen el pasaporte verde podrán usar esa tarjeta alimentaria. Recontraplop. Todo se repite. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Estás poniendo atención a lo que viene, hermanos. Es de locos. Viene el fin del dinero. El dinero será recogido como un tsunami que se recoge y queda la playa totalmente desprovista de mar. Y entonces no hay dinero físico, ahora solo hay gobierno y el tal pasaporte digital. Vemos entonces, hermanos, ¿qué pasa? Con el dinero digital no es realmente dinero. Así que luego ellos quieren llamar a eso dólar o euro digital, y eso no es cierto. Lo que nosotros habremos presenciado cuando se acabe el dinero físico es el fin del dinero. Y ahora nosotros vemos que esto va vinculado también al hecho de que los egipcios y los moradores de Canaán se convirtieron en miserables porque ya no tenían forma de adquirir sus propios alimentos. No había manera ni de trabajar ni de conseguir alimento porque tampoco había dinero. No había ni trabajo ni había dinero. Es lo que viene. Entonces, esos egipcios no tenían para sobrevivir.
Y eso era lo que le ocurría a los protagonistas de la novela de Víctor Hugo. Entonces, ¿cuál era la única salida de escape a una muerte segura por inanición? Pues recurrir a la ayuda del gobierno. ¡Plop! Entonces los egipcios, ¿qué hicieron? Le vendieron sus propios cuerpos al faraón. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 18. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: ¿no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado? También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Es de locos. Pronto multitudes y multitudes de personas tendrán que vender sus cuerpos, sus casas, sus tierras por alimento, porque no hay trabajo y no hay dinero. ¿No es curioso, hermanos, que uno de los protagonistas de la novela Los Miserables era una madre soltera, la cual tuvo que vender su cuerpo para conseguir alimento? Eso me recuerda a ese mensaje subliminal recientemente enviado por Shakira, en el cual ella decía a todas las mujeres del mundo que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Plop, no llores, mujer, porque no hay empleo ni hay dinero. Factura. Es de locos, hermanos. Todo está ligado en este mundo endemoniado. Además, eso me recuerda cómo desde el 2020 muchas personas vendieron sus cuerpos para que se les aplicara en ellos una pócima mágica con tal de que pudieran recuperar sus empleos, sus viajes y restaurantes. Y como ya lo hemos probado muchas veces, cuando tú le vendes el alma al diablo, pues el diablo te ha estafado. Aquello que quisiste recuperar es precisamente lo que vas a perder. Y si eso hicieron las personas en los tiempos de abundancia, ¿qué es lo que harán en los tiempos de escasez? ¿O no, hermanos? Por otro lado, hablando también de que los egipcios tuvieron que vender sus tierras, y miremos lo que están haciendo en el país de Colombia. Esto es en general en muchos países. Se ha desplegado una reforma agraria, como ya hemos hablado de este tema del romanticismo agrario llamado Heimat, el cual viene de la Alemania nazi. En esta reforma agraria se pretende comprar las tierras de toda persona que tenga un campo o una granja de más de 100 hectáreas. Y ya nosotros sabemos que cuando el gobierno compra tierra para supuestamente ponerla a producir, pues va a ocurrir exactamente lo contrario. Esa tierra no va a producir y se va a desatar una hambruna. Y eso lo sabemos por medios que la palabra nos declara de manera contundente. Como ya les enseñé, el gobierno está bajo la simiente de Caín, y la simiente de Caín no sabe trabajar la tierra porque fue maldita. Y entonces, cuando el gobierno se apropia de las tierras, lo que sigue es una hambruna, porque la simiente de Caín no sabe trabajar la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Es la maldición que está sobre la simiente de Caín. Y no estoy diciendo que todo gobernante es descendiente de Caín, sino que los gobiernos están bajo la simiente de Caín, porque participan en guerras, por ejemplo, y derraman la sangre del hermano. Entonces eso les genera una maldición al gobierno, en la cual, cuando el gobierno quiere apropiarse de la tierra para ponerla a producir, lo que ocurre es exactamente lo contrario, porque la maldición declara que maldito seas tú de la tierra, y la cual no te volverá a dar su fuerza. Es una maldición clara que nosotros ya la conocemos y que además tenemos decenas de pruebas históricas de que la maldición aún persiste en el mundo. Entonces, cuando vemos a los gobiernos apropiándose de tierras, supuestamente para cultivarlas, ya sabemos que viene. Se van a convertir en tierras improductivas que no darán más alimento. No olvidemos que eso fue lo que hizo Stalin en Rusia con su llamada colectivización de la tierra
Y entonces, luego de que algunos agricultores se rehusaran a vender sus tierras al Estado, entonces Stalin vino y le compró todas las cosechas a los agricultores y finalmente encerró a los ciudadanos de Ucrania en sus propias ciudades, y lo que ocurrió fue que se desató la hambruna más horripilante en Ucrania, en lo que se conoció como la hambruna de Holodomor. Recordemos que ya les hice un video sobre eso. Así que, ¿será por eso, hermanos, que están impulsando las ciudades de 15 minutos? ¿Qué es lo que viene para el mundo, hermanos? Recontra mega plop. Ahora, estos eventos son terribles, pero nosotros tengamos fe, no tengamos miedo. Recordemos las palabras de Jesús, quien dijo en Mateo capítulo 6, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es algo bello esta promesa que nuestro Señor Jesús nos revela. El Padre nos cuidará, nos alimentará, porque nos quiere mucho más que las aves del cielo, y Él alimenta las aves del cielo. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros vamos a andar por ahí tranquilitos y no tomemos nuestras propias precauciones, como ya hemos estudiado en otros videos. Aún hoy en día podemos almacenar alimentos que aún son económicos y que se pueden comprar al por mayor, como la avena o el arroz, y que aún hay abundancia de esos alimentos, porque llegará el día en que no será así. Pero ¿no es curioso, hermanos, que todo este aumento de precios en los alimentos se desató precisamente a raíz de la guerra de Rusia versus Ucrania? ¿No es curioso que esté involucrado Ucrania ahí? Ahora, nosotros vemos que una cosa es que haya una guerra y otra es que de repente haya una sequía en donde no hay lluvia. Entonces, además de esa sequía, viene este problema de que el gobierno está comprando las tierras, y luego el otro problema en el cual los países que producen alimentos, como en el caso de Ucrania, ya no producen porque están en guerra, y todo eso se junta y entonces no hay alimento por ningún lado. Ese es otro punto. Miremos entonces que cuando nosotros estudiamos lo que pasó con José y la hambruna en los tiempos de Egipto, entendemos que Egipto, aunque tenía tierras muy fértiles, también tenía una zona bastante desértica. Entonces, todo eso nos recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y esa angustia del alumbramiento son los dolores de parto. Entre más nos acercamos a esa fecha clave, el 2031, más vamos a ver incrementarse los dolores de parto. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, sí, cuando una mujer está con dolores de parto, vemos que primero empiezan distanciados uno del otro, pero luego se van intensificando, tanto en dolor como en el tiempo. Cada vez se acercan más y cada vez duelen más. Los dolores de parto son claves. Las mujeres que han tenido hijos los podrán entender mucho mejor que los hombres, pero a la final, cuando una mujer tiene dolores de parto es porque va a nacer un niño. Y no es curioso, hermanos, que esta sequía que estamos viendo en todo el mundo se debe al fenómeno del niño recontraplop. Miremos lo que está pasando en Uruguay, la sequía que se está experimentando en ese país, pero que también seguramente es exagerada por los poderes para oprimir y subyugar a las personas aún más. Pero entendemos esto, que la mujer del Apocalipsis tiene dolores de parto
porque va a nacer el niño. Y luego también cuando el niño nace, esa mujer huye al desierto. Y en un desierto no hay ni agua ni alimentos. Claro, nosotros no hablamos que la iglesia de Cristo va a un desierto literal. Nosotros hablamos en términos espirituales, a una sociedad en la cual hay escasez de alimentos y de agua. Pero qué curioso, todo vinculado al fenómeno del niño. Sin embargo, vemos que el fenómeno del niño está vinculado a la segunda venida de Jesús. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 13 al 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es tremendo, hermanos. Esa mujer, de repente, tiene 2 alas de águila. Miremos ese poder que va a recibir la iglesia de Cristo. Un poder de moverse rápidamente. Eso es curioso porque en el fin de los tiempos pareciera que la iglesia de Cristo pierde el derecho a la movilidad. Pero Apocalipsis nos está diciendo que la iglesia de Cristo antes se va a mover con mayor rapidez. Amén, hermanos. Entonces el dragón ve que la mujer va a dar a luz el niño. Entonces la mujer huye al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Escasez de agua y de alimentos. Y luego vemos el fenómeno del niño que se está incrementando. La sequía aumenta y luego aumenta la hambruna. Pero cuidado, hermanos, que no vayamos a repetir la historia del pueblo hebreo cuando estuvo en el desierto y empezó a quejarse diciendo, ahora sí vamos a morir en este desierto. Mejor nos hubiéramos quedado en Babilonia. Leamos en Salmos capítulo 78, versículo 19 al 20. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Es de locos, hermanos. Claro que Dios puede. Nunca digas, tengo que recibir esta marca o este 666, porque luego ¿cómo me voy a alimentar? No digas eso, porque Dios puede poner mesa en el desierto. Luego leamos en el versículo 20. He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Tengamos fe. El que tiene fe tendrá agua y tendrá alimento. Pero el que no tiene fe se va a secar y se va a volver inútil. Claro que Dios es poderoso para sustentar a su pueblo, como ya lo leímos. La mujer fue sustentada. Es decir, el mismo Apocalipsis te lo está diciendo. La mujer fue sustentada por 1260 años en el desierto. Así que nada es coincidencia. Además, recordemos que aunque haya sequía en el mundo, nosotros estaremos viviendo el Salmo 1. No por nada es el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Anota eso. Anota estas palabras, que da su fruto en su tiempo. Recontra prop. Mientras el mundo tiene un pasaporte verde, pero se están secando. El niño los está secando. El niño viene, y el mundo se está secando. Se quedan sin agua y luego sin alimentos. Y luego nosotros tal vez no tengamos acceso al pasaporte verde. Tal vez tengamos uno rojo o amarillo. Pero nosotros tendremos agua, estaremos verdes, estaremos junto a corrientes de agua. ¡Wow, hermanos! Es una maravillosa promesa. Este fenómeno del niño va a ser usado para intensificar aún más la opresión y la esclavitud
sobre los habitantes de la tierra, al punto de que van a racionar el agua, seguramente van a racionar la energía, van a racionarlo todo. En el caso del agua, ya la Organización Mundial para Shiva ha decretado un mínimo vital de agua. Ellos han dicho, mira, ¿sabes qué? Tú, ser humano, vas a vivir solamente con 50 litros de agua por día. Plop. ¿Tú sabes lo que es eso, hermanos? Es algo de locos. 50 litros de agua. Es decir, una ducha de 5 minutos es suficiente para gastar esos 50 litros de agua. Y el resto de cosas que tienes que lavar los alimentos, cepillarte los dientes, asear la casa. Todavía no has lavado los platos, la ropa, no has bajado la palanca del baño, no has tomado agua. Es impresionante. Entonces, mucha gente no se va a poder bañar porque es la única manera para que puedas lavar tus alimentos, lavar tus platos, cepillarte los dientes. La única manera es que no te puedas bañar. De resto no hay forma. O haces lo uno o lo otro. O te bañas o no te cepillas los dientes. O te cepillas los dientes y lavas los alimentos y lavas los platos. O te bañas. No olvidemos lo que está profetizado en Isaías capítulo 3, versículo 24. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. A medida que se incrementa la sequía, a medida que el niño se pone más furioso, lo que veremos será una población sucia, hedionda, que no se puede bañar diariamente. Y la cabeza se la tiene que rapar porque no tiene agua para lavarse el pelo. Recontraplop. Luego, como si las noticias ya no fueran un poco apocalípticas, en Perú están diciendo que para ese país vienen 5 plagas. ¿Qué? Hermanos, ¿cuándo habíamos oído ese tipo de noticias en donde el periodista hable de 5 plagas en una nación? Es algo que nunca habíamos oído. Jamás un noticiero o periodista había dicho tales cosas. Es un lenguaje supremamente apocalíptico y que además tiene que ver precisamente con las 7 últimas plagas de la ira de Dios que están por caer muy pronto en el mundo, inclusive antes del 2031. Leamos en Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora, esto es interesante. Las 5 plagas de las que está hablando Perú también son vinculadas al fenómeno del niño. Plop. Es increíble, es decir, ya vimos que el fenómeno del niño nos representa la segunda venida de Jesús, y la segunda venida de Jesús está precedida por ese derramamiento de las 7 últimas plagas del Apocalipsis que caen sobre las naciones gentiles. Miremoslo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí nosotros vemos esto que se repite. Ahora la iglesia está con dolores de parto y este niño, que es Jesucristo, viene con una vara de hierro a juzgar a las naciones. ¿Y ese juicio cómo va a ocurrir? Será cuando Jesús derrame sobre las naciones, ya no esas 5 plagas de las que hablan en Perú, sino las 7 últimas plagas del Apocalipsis. Es decir, hermanos, es impresionante que esto esté siendo mencionado en una noticia. Luego, otra noticia más. En Perú es declarada la emergencia nacional por el aumento de casos de Guillain-Barré. Recontraplop. Ahora, hermanos, ¿sabían ustedes que a un rey de Israel le dio Guillain-Barré? Oh, no, hermanos. Leamos en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 3 al 5. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. Un altar idolátrico que tenía este rey, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios
que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: «Prendedle». Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Es así, hermanos, ¿será que un gobernante va a evitar que la palabra de Dios se cumpla? Tú como gobernante podrás tener ejércitos a tu disposición, pero no vas a poder evitar que la palabra de Dios se cumpla. ¿Y qué le ocurrió a Jeroboam? Era un rey. ¿Le dio Guillain-Barré? Eso es parálisis de la mano. Guillain-Barré es cuando se te paralizan músculos del cuerpo. Músculos de la cara, o tus miembros, tus piernas, o tus brazos, o puede llegar al punto en que se te paraliza todo el cuerpo. La palabra nos habla del Guillain-Barré como cuando a una persona se le seca la mano, queriendo decir que se le paraliza. La mano queda tiesa. Miremos eso, porque a este gobernante idolátrico llamado Jeroboam le da Guillain-Barré por esa rebeldía tan desfachatada en contra de la advertencia que Dios le hace. Ya no era suficiente darse cuenta que Dios estaba por dar una señal, que este humano pretender interponerse para que Dios no pudiera dar su señal es de locos. Esa rebeldía tan absurda hizo que a este rey le diera Guillain-Barré, cuando pretendía aún capturar al mensajero de Dios para que la profecía no se cumpliera. Entonces, esto lo vamos a ver cuando se desate sobre la iglesia de Cristo la persecución, porque está predicando el Apocalipsis, está predicando los eventos que vienen para el mundo. No es ningún cambio climático, es que se acerca la segunda venida del niño Jesús. Y los gobernantes van a decir: no es así. Es un cambio climático y te vamos a capturar por ser negacionista del cambio climático. Bueno, ya sabes lo que viene. Viene Guillain-Barré. Se le seca la mano o las piernas o algo. Recontraplop. Es curioso, hermanos, que el Guillain-Barré esté vinculado a una rebeldía manifiesta contra la palabra de Dios. Es curioso. Ahora, no estoy diciendo que todo el que tiene Guillain-Barré es un rebelde y blasfemo contra Dios, pero ciertamente vemos que hay un vínculo. De esto voy a hablar más adelante en el video. Obviamente, este no es un tema exclusivo para el país de Perú. Sabemos la razón por la cual está dando Guillain-Barré en todo el mundo. Sin embargo, ha sido en el país de Perú donde han decidido hacer esto público, pero se sabe muy bien que la causa del Guillain-Barré es el bautismo negro. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen los médicos en Perú? Que es una reacción de otras enfermedades que te dieron y bla bla bla. Ellos nunca van a reconocer sus pecados y errores. Siempre van a actuar cínicamente, así como actuó el rey de Israel llamado Jeroboam. Por eso vemos que le ocurrió, la mano se le secó. Es de locos. Nosotros ya sabemos qué ocurre aquí. Una persona paralizada que es idólatra, adoraba estatuas, estatuas que son seres inmóviles. Y uno no deja de maravillarse del castigo que le ocurre a este rey. Es un castigo justo. Tú idolatras a un ser que no puede movilizarse, que está inmóvil, una estatua que no puede ni echarse a la izquierda ni a la derecha. Pues mira, ahora tú también vas a tener la mano como una estatua, la mano seca, no la vas a poder mover. Es un castigo justo. Ahora, nosotros ya hemos estudiado el sentido espiritual de todo esto. Recordemos el caso de la mujer de Lot. Ella también era idólatra y por eso se convirtió en una estatua de sal. Por eso quedó inmóvil, igual que sus estatuas idolátricas. Cuando los ángeles fueron a la casa de Lot a advertirle
de lo que ocurriría en Sodoma. La esposa de Lot no quería irse de Sodoma, porque ahí estaban sus dioses. Y luego, cuando iba huyendo, miró hacia atrás, quedando confirmada su idolatría, su rebeldía ante Dios. Y luego el castigo justo, ¿cuál era? Tú, mujer, adoras estatuas. Bueno, ahora tú para siempre serás una estatua. ¿No es justo eso? La palabra nos muestra que Jesús viene a sanar a los enfermos, a los cojos, a los paralíticos. Yo no estoy diciendo que las personas que tienen Guillain-Barré, es decir, hablando de absolutamente todas las personas, ya no tienen salvación. Si tú tienes una enfermedad en donde estás inmóvil, Jesús viene para sanarte. Esta es la buena noticia para ti en el fin del mundo. El niño Jesús obviamente ya no es niño, ahora es el Rey de Reyes montado en su caballo, viene en su segunda venida y Él no quiere a nadie enfermo, ni cojo, ni paralítico. Ya vimos lo que le ocurre a la iglesia de Cristo. Tiene 2 alas de águila. Es una mujer que se mueve rápido. Entonces, si tú te arrepientes, pues tú vas a ser sanado. Pero ¿qué le ocurre a aquellos que desprecian la palabra de Dios? Esos se van a convertir en cojos y paralíticos. Es tremendo. Mientras la iglesia de Cristo vuela con alas de águila, los apóstatas, los ateos y los blasfemos, los idolátricos, son cojos y paralíticos. Leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 13 al 16. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2020? Y cómo vimos a muchas personas vendiendo su primogenitura. Tenían que recibir el bautismo negro, de lo contrario perderían su prosperidad mundana. ¿Y qué les pasó? Se contaminaron, vendieron sus cuerpos. Hermanos, todo está vinculado, es tremendo y no es impresionante. Nosotros no hemos salido del tema inicial. Hablamos de una sequía climática, pero ahora esto lo vamos vinculando también a una sequía espiritual y a una sequía de los miembros del cuerpo. Tus músculos se secan, porque viene Jesús con vara de hierro a darle un palazo a los blasfemos y apóstatas. Así que es tiempo de arrepentirte. Si aún puedes hacerlo, aprovecha el tiempo. Antes de que tus miembros se conviertan en miembros inútiles e inmóviles, que no prestan ya su función. Recontraplop. Y espero que hayas anotado la palabra inútil que vimos al principio de este video. ¿Qué pasa cuando la mano del rey Jeroboam se convirtió en una mano inútil porque se secó? Y es además algo de lo que ya les había hablado, en donde la fe simboliza el color verde, y los que tienen fe son como ese árbol verde al lado del arroyo, pero los que no tienen fe se secan, se vuelven inútiles. Hermanos, no les profeticé sobre eso en un video. El hermano Miguel se acordó de ello. Los impíos andan con un pasaporte verde, pero ellos mismos se secan, así como la mano de Jeroboam se secó. ¿Y qué es secarse? Es una enfermedad paralizante e inmovilizante que te vuelve inútil. Plop. Leamos en Isaías capítulo 37, versículo 27. Y sus moradores, cortos de manos, quebrantados y avergonzados, serán como grama del campo y hortaliza verde, como hierba de los tejados, que antes de madurar se seca. Cuando vemos una planta que va madurando, es para echar frutos. Pero ¿qué pasa cuando hay personas
que no echan frutos. Van madurando, pasan de adolescentes a adultos y nada, no echan frutos. Entonces se secan antes de madurar. ¿Y cuáles serían esos frutos? Ya sabemos que son frutos dignos de arrepentimiento, pero hay plantas que no quieren echar esos frutos. Entonces se secan. Sin embargo, el gobierno dice tranquilos, porque ya vemos Jeroboam, que representa al gobierno, es rebelde a lo que Dios declara y dice no será así. Entonces el gobierno de hoy en día dice no, ¿cómo así que las personas se están secando? Les voy a dar un pasaporte verde. Ustedes no tienen movilidad, pero yo les voy a dar movilidad. Entonces ahora están verdes porque les hemos dado un pasaporte verde. Serán como árbol plantado al lado del arroyo, aunque no lo estén, sino que están secos. Y no olvidemos que ellos querían el pasaporte verde para viajar, pero eso que tanto querían ya no lo pueden hacer porque están inmóviles, tienen sus miembros secos. Hermanos, ustedes vieron esto desenvolverse ante sus propios ojos, además. Es decir, desde el 2020 hemos visto todo esto cumpliéndose tal cual yo se los profeticé. Es impresionante. Mientras tanto, nosotros somos como ese Jan Valjean de Los Miserables, ese pobre prisionero que ha sido dejado libre, liberado por Jesús de las cadenas del pecado, pero que sigue siendo acusado por el mundo. Ese es antigobierno, anticiencia, terrorista doméstico y quién sabe qué más calumnias le van a inventar. Y entonces ahora le dan un pasaporte amarillo, a pesar de que ya pagó sus deudas. Jan Valjean pagó su deuda con la sociedad y nosotros pagamos nuestros pecados. Jesús nos perdona. Hemos pecado es contra Jesús y Jesús nos declara perdonados, pero este mundo no nos perdona, hermanos. Es impresionante que el sello que Hitler le ponía a los judíos también era amarillo, ¿verdad? Es de locos. Sabemos entonces que el mundo no perdona a la iglesia de Cristo, y aunque nos quiten nuestros derechos y nos opriman, eso nos demuestra que la venida del niño está más cerca que nunca. Sí, el niño Jesús, Él viene con una vara de hierro a regir a las naciones. No por nada Perú siente los pasos del niño y dice que están bajo 5 plagas, que por supuesto no son las 7 últimas plagas del Apocalipsis, pero como también habíamos visto en otros videos, una de las consecuencias del bautismo negro era Guillain-Barré, no porque lo habíamos dicho nosotros, ellos mismos lo dijeron. Y recordemos quiénes sufrían esa enfermedad. Eran personas a las que se les paralizaba media cara y no podían abrir un ojo y el otro les quedaba abierto y uno cerrado, haciendo como la señal del ojo de Horus. Y esa es la maldición de Zacarías. Leamos en Zacarías capítulo 11 versículo 17. ¡Ay del pastor inútil! Recuerda lo que dijo Yuval Harari. Vamos a una generación inútil. Hermanos, es de locos. Todo está relacionado, todo lo que nos dicen en los noticieros, todo tiene un sentido espiritual tremendo. Este pastor inútil, dice la palabra o la maldición de Zacarías, abandonó su rebaño. Entonces dice que caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y enteramente su ojo derecho será oscurecido. Recontraplop, lo vemos. Zacarías nos habla del síndrome de Guillain-Barré, porque el brazo se le seca, queda inmóvil, la persona quedó inmóvil y por tanto es inútil, pero ya era inútil, tenía una inutilidad espiritual. Y es el problema, porque cuando tú puedes ayudar es el momento de ayudar. Si tú tienes un empleo en el cual Dios te bendice, ayuda a la obra de Dios. Y por supuesto, tienes que dar frutos. Y una planta que no da frutos es una planta inútil. ¿No te acuerdas de la higuera? Leamos en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 19. Y por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre.
y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta era una higuera inútil, hermanos. Representaba a la nación de Israel. No esparcía el evangelio, no hacía nada, ni echaba para adelante ni para atrás, estaba inmóvil. Entonces le pasó lo mismo que la mano del rey Jeroboam. Y esto le ocurre a los que no tienen fe. Ellos se van secando por dentro. Se secan en su espíritu y luego se secan sus miembros, sus rostros. Porque estamos ante una epidemia de falta de fe. No es que esté yo diciendo que las personas enfermas de Guillain-Barré sean malas. Ojo, porque sabemos que los fariseos andan revisando cada cosa que uno dice para decir que uno es una persona de odio. No, en este caso, aclaro, no estoy diciendo que las personas que tienen Guillain-Barré son malas. No digo eso en lo absoluto. Hablamos desde un punto de vista espiritual. Como sabemos, hay dos razones por las cuales una persona se enferma. La primera es por sus pecados y la segunda es para la gloria de Dios. Eso lo dice Jesús, no lo digo yo. Y por eso tenemos que hablar de arrepentimiento y fe. Si tú tienes arrepentimiento y puedes sentir fe en tu corazón y estás enfermo, entonces es seguro que Dios te va a sanar. Pero si tú te has enfurecido con este mensaje, en vez de arrepentirte o tener fe, pues ya sabemos qué es lo que viene. La persona que no tiene fe se seca. Son principios espirituales. Y si sientes odio, pues es una muestra de que no tienes fe. Entonces el siervo inútil se seca. La generación inútil, ¿qué le va a pasar? Se queda inmóvil. Por eso es que tienen que ser encerrados en ciudades de 15 minutos, porque pierden la movilidad. La iglesia de Cristo no pierde la movilidad, hermanos. Es impresionante, por eso nosotros vemos los acontecimientos que han ocurrido a partir del 2020 y nos llenamos de fe, porque todo lo que les he predicho se ha cumplido. Damos gracias a nuestro Padre que no estamos cojos ni paralíticos a raíz del bautismo negro. No tenemos el 666 y que podemos mirar hacia adelante con fe y esperanza. Somos como un árbol plantado al lado del arroyo. Por eso nos llenamos de fe. Porque no se puede entender, hermanos, cómo aún hoy en día hay gente por ahí sin fe. Esto lo podemos ver con aquellos que no diezman. Es que es evidente que el que no diezma es porque no tiene fe. Claro que aquel que no tiene empleo no tiene por qué diezmar, pero aquel que tiene empleo y no diezma es porque no tiene fe, y no se puede entender cuando hemos visto tantas profecías cumplirse. Porque además ahí está el video cuando les hablaba de la ironía que ocurre en este mundo, que aquellos que no tienen fe, el mundo les entrega un pasaporte verde, pero esos se están secando, están amarillos. Pero los que tenemos fe, el mundo nos entrega un pasaporte amarillo y nosotros somos los que estamos verdes como ese árbol de el Salmo del capítulo 1. Sin embargo, hermanos, aunque estemos en una caverna escondidos, sabemos que tenemos fe, y si tenemos fe somos libres. Aunque no podamos viajar, sabemos que tenemos la vida eterna. Y la vida eterna es la mayor libertad. Sin embargo, si tú tienes Guillain-Barré, por ejemplo, y tú sientes que quieres arrepentirte y tienes deseos de tener fe, entonces sígueme para que te salves. Porque sabemos que tal vez hayan muchos engañados, muchos cojos y paralíticos, y Jesús los quiere sanar. Quiere que tengan vida eterna. Pero si no puedes sentir arrepentimiento ni fe, y no puedes ni siquiera ver un video de Cusatón completo, y solo puedes sentir rabia y odio, entonces tú eres la prueba viviente de que lo que he dicho es la verdad.
Entonces miremos, hermanos, que tampoco la tierra se escapa de la maldición de Zacarías. Cuando la tierra se vuelve inútil, la tierra ya no da frutos, y los frutos de la tierra son los seres humanos. Pero si esta tierra ya no da seres humanos que den frutos, entonces es una tierra que debe secarse. Y este es un proceso progresivo y paulatino, porque llega el día en que el número se completa, el número de los 144,000, y ya no hay más personas que se arrepientan y tengan fe. Entonces la tierra se ha vuelto inútil, porque ya no produce hijos de Dios, ya no produce frutos para Dios. Y luego, si la tierra se vuelve inútil, pues se va a empezar a secar. Claro que va a venir sequía terrible. El fenómeno del niño, como ellos lo han llamado. ¡Ah, qué curioso, hermanos! Oh, mira, el fenómeno del niño se incrementa. Cada año va a ser peor y peor y peor. Sí, nosotros sabemos muy bien qué es lo que está pasando. No es el cambio climático, plop. Es la segunda venida de Jesús, porque el niño viene pronto. Entonces, hermanos, es impresionante. Ahora, quería terminar este video resolviendo una duda que un hermano me ha preguntado, en el cual él se refiere al pasaje en el cual Jesús habla con Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 13 al 15, donde dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la mayoría de personas, cuando leen este pasaje bíblico, tienen un poco de disonancia cognitiva, porque dicen: bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Acaso no Moisés y Elías subieron al cielo? ¿Cómo pues Jesús dice que nadie subió al cielo? Entonces, de primerazo, tenemos ese inconveniente. La mayoría de personas empiezan como a dudar de la palabra de Dios. Dicen: aquí hay una contradicción. Jesús está diciendo que nadie subió al cielo. Supuestamente Moisés y Elías subieron al cielo. Otro punto de vista, que es el del hermano, él dice que Moisés y Elías sí subieron al cielo, y que aún luego también descendieron del cielo, y que luego eso explicaría el versículo. No olvidemos que Moisés y Elías se le aparecieron a los apóstoles cuando se presentaron ante Jesús en un monte muy alto. Leamos en Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta, donde estaban solos. Allí, frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara comenzó a brillar como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Según lo que dice el hermano, aquí se cumpliría lo que dijo Jesús a Nicodemo, porque también Moisés y Elías, que habían subido al cielo, ahora habían descendido del cielo. Y aunque la interpretación del hermano tiene un poco más de lógica, ya que no pretende desvirtuar la palabra por ningún lado, sino que trata de armonizarla, la realidad es que para entender este pasaje bíblico, nosotros tenemos que unificar todo el contexto de lo que Jesús dice, y no podemos sacar ni una sola palabra del contexto, nada, porque cuando sacamos alguna palabra o frase, como por ejemplo tomamos esa frase que dice nadie subió al cielo y la sacamos de ese contexto, empezamos a hacernos esas dudas. ¿Cómo así que nadie subió al cielo? ¿Cómo así? ¿Acaso Moisés y Elías no subieron al cielo? Pero estamos sacando la frase fuera de contexto. Y si tomamos luego la frase un poquito más completa, pero también la sacamos fuera de contexto, por ejemplo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, como lo está haciendo el hermano. De alguna manera, ahí estaríamos pensando que Jesús también está hablando de Moisés y Elías con Nicodemo. Y eso también tiene un pequeño problema, porque entonces Moisés y Elías estarían siendo exaltados como a un nivel de Dios, y eso es un error. Por eso la interpretación que el hermano le da también es errónea. Es decir,
Jesús no está hablando en este versículo de Moisés ni de Elías, ni tenemos nosotros por qué llevar ese pasaje bíblico a Moisés y Elías. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que apegarnos al contexto completo de lo que se está diciendo. Jesús está hablando solo de él mismo, como hijo de hombre. Él le está aclarando a Nicodemo que él estaba antes en el cielo y que aún está en el cielo mientras habla con Nicodemo. Y luego le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que Jesús le está revelando a Nicodemo que Él es Dios, que Él es omnipotente y omnipresente. A la vez que está hablando con Él, Él está también en el cielo. Y aunque Jesús se hace llamar Hijo de Hombre, Él está demostrándole a Nicodemo y le está profetizando que Él es Dios. Y le declara a Nicodemo, mira Nicodemo, aunque tú puedas verme como un ser humano, como hijo de hombre, yo soy el Hijo de Dios. Así que en el caso de Moisés y Elías, ninguno de ellos estaba en el cielo. Entonces, cuando tomamos todo el pasaje bíblico completo, ya vemos que no podemos extrapolarlo a Moisés y Elías, porque ninguno de los dos estaba en el cielo. Ambos estaban aquí en la tierra y luego subieron al cielo. Pero Jesús está hablando de algo adicional. Por tanto, ese pasaje bíblico no puede aplicar jamás para Moisés y Elías. Es decir, el evento que le ocurre a Moisés y Elías es un evento totalmente distinto de lo que Jesús está explicándole a Nicodemo. No se puede extrapolar para Moisés y Elías. Si tú lo sacas fuera de contexto, una pequeña frase, entonces tienes problemas con todo el pasaje bíblico. Por un lado, rechazarías lo que dice la Escritura diciendo, si nadie subió al cielo, entonces Moisés y Elías tampoco subieron al cielo. Y por otro lado, si tratas de hacer lo que hace el hermano, que dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y Moisés y Elías descendieron del cielo en aquella montaña alta, entonces estarías exaltando a Moisés y Elías como si ellos también fueran dioses. Y eso no es correcto. Entonces solo este pasaje bíblico se le puede atribuir a Jesucristo y solamente a Él, ¿ok? Él es el único que estuvo siempre en el cielo, que está en el cielo, que bajó del cielo y que luego subió del cielo. No hay nadie más que cumpla todo lo que Jesús le describe a Nicodemo. Nadie más. Entonces, claro, Jesús también le está demostrando a Nicodemo que él iba a ser levantado de la tierra y que luego resucitaría y que luego subiría al cielo. Esta era una prueba contundente para Nicodemo de que Jesús era realmente el Hijo de Dios, que no era simplemente un hombre, el Hijo del Hombre como él se hacía llamar. Eso era lo que Jesús le estaba revelando a Nicodemo. Y por supuesto, cuando nosotros leemos la Torá, la palabra Hijo del Hombre puede llevar a una confusión terrible a las personas, porque en términos de la Torá, la palabra o la frase Hijo del Hombre tiene una connotación mala, pero Jesús aquí le está diciendo a Nicodemo, mira, cuando tú veas esta señal de que subí al cielo, tú sabrás que yo soy el Hijo de Dios. Es un testimonio tremendo. Y todo se cumplió como Jesús se lo profetizó a Nicodemo. Él fue levantado en el madero, luego murió, luego resucitó y luego subió al cielo. ¿Quién subió al cielo? El que descendió del cielo, que es el que está en el cielo, porque Jesús siempre está en el cielo, Él es omnipresente. Entonces, esa era una prueba demasiado contundente para Nicodemo de que él había hablado con el mismísimo Hijo de Dios, que es Dios. Porque es Hijo de Dios. Es evidente que Nicodemo se tuvo que haber salvado, porque fue una señal contundente para él que se cumplió ante sus propios ojos. Asimismo, miremos la misericordia de Jesús al ir hasta la propia casa de Nicodemo para hablar personalmente con él, dándole una profecía, una prueba de que él realmente era el Hijo de Dios, cuando todo lo que Jesús le dijo se cumplió. Es decir, que era obvio que si Jesús subió al cielo, tenía entonces que ser obvio que Él había descendido del cielo
y que Él era el Hijo de Dios que estaba en el cielo. Es decir, al cumplirse una cosa, tenía que ser verdadero todo lo que Jesús le había dicho. Y esta es la misericordia de Dios cuando llega a la casa de Nicodemo, personalmente a hablar con él. Asimismo, miremos la misericordia de Dios al llegar personalmente a nuestras casas a través de estos videos. A tu propia casa, mostrándote las profecías cumpliéndose, como vimos lo del bautismo negro, o como yo lo llamé inicialmente el Pentecostés negro, y ahora la vemos cumplida al pie de la letra con las consecuencias del bautismo negro. Por tanto, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque el árbol verde es el que da fruto. Pero para eso debemos tener fe, porque sin fe jamás podremos dar fruto. El que no tiene fe es el que se seca, y el que se seca no puede dar frutos. ¿Qué es la fe entonces? Es hacer algo sin que tú puedas verlo ni oírlo, pero que tengas tú la certeza espiritual de que podrás ver los frutos de tus acciones en un futuro. Entonces el que actúa con fe es como un sembrador que siembra una semilla teniendo fe que va a llover y que Dios mandará la lluvia. Pero no como ahora, porque la lluvia la manda, según el Papa Francisco, la Madre Tierra. Y la Tierra ahora es como una mujer que tiene ciclos. Ya no es Dios quien manda la lluvia. Bueno, ya nosotros vamos a ver qué es lo que le viene a la Tierra y por qué se empieza a secar. Porque andan blasfemando, andan con rebeldía terrible. Hermanos, y eso nos quiere decir que Jesús viene. Jesús es el niño, el fenómeno del niño que viene a regir las naciones con vara de hierro. ¿Quiere decir eso que Jesús va a gobernar aquí en esta tierra con los pecadores? No, porque ese regir con vara de hierro significa que las naciones serán quebrantadas. Leamos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Impresionante, el niño viene antes del 2031. Apurémonos a dar frutos, sobre todo ejercitemos la fe, para que estemos siempre verdes y nunca secos. Guardemos la ley de Dios y demos frutos, y nunca seamos inútiles. No seamos la generación inútil, hermanos. Amado Padre, tú creaste el diezmo para que cada mes ejercitemos nuestra fe. Pero los hipócritas que tienen sus manos secas, manos inútiles, no las usan para la obra de Dios. Quieren engañar luego a los siervos de Dios. Por tanto, danos fuerza entonces para ejercitar la fe, siempre con fe, obedeciendo toda la ley por fe, no comiendo ningún alimento que provenga del mundo animal, por fe, aunque no podemos verlo, no podemos ver la contaminación genética, por fe, nosotros no comemos nada que venga del mundo animal. Y aunque tengamos el pasaporte amarillo y estemos oprimidos, ahí es cuando más ejercitamos la fe. Entre más opresión, más fe le aplicamos a nuestra vida. Y cada vez que suban los precios de los alimentos, más fe. Y cuando disminuya el agua y los servicios públicos sean más escasos, más fe le pondremos a esto. Y a cada problema que enfrentemos, lo afrontaremos con más fe. Porque los que tienen fe son los que dan fruto. Y el árbol que da fruto está verde y no es el árbol inútil. Es el árbol que Dios quiere llevarse para el cielo. Seamos ese árbol verde al lado del arroyo y no seamos la generación inútil. En el nombre de Jesús, amén. Hasta pronto, hermanos.